La cinta de asfalto se desenrollaba frente a él. 3:02 de la mañana. El tablero brillaba en verde, un contraste misterioso con el vacío negro más allá del parabrisas. Juan apretaba el volante, los nudillos blancos bajo la tenue luz del techo del coche. Tal vez era la pelea con Sara. Sus palabras, afiladas como fragmentos de vidrio, resonando en su mente. O tal vez era simplemente el encanto del camino abierto, la promesa de soledad susurrando como el canto de una sirena. Corriendo por una carretera que parecía extenderse eternamente. El silencio dentro del coche era ensordecedor, roto solo por el zumbido bajo del motor y el silbido rítmico de los limpiaparabrisas luchando contra una repentina llovizna. Miró el asiento del pasajero, vacío excepto por la leve huella de la presencia de Sara. Su aroma, una mezcla de lavanda y vainilla, aún persistía en el aire. No había querido decírselo. Las palabras habían salido a trompicones, torpes y crudas, alimentadas por un potente cóctel de ira y whisky barato. «Ya no puedo más», había dicho, su voz un susurro roto. Así que siguió conduciendo, los kilómetros pasando como segundos en un reloj del fin del mundo. La lluvia se intensificó, fuertes gotas golpeando contra el parabrisas como 1000 pequeños puños. El mundo exterior se disolvió en un caleidoscopio borroso de negro y gris. Sintió una extraña atracción hacia lo desconocido, una sensación de curiosidad mórbida que lo impulsaba hacia adelante. El GPS de su teléfono, su único compañero en el desolado coche, parpadeó con una advertencia. «Señal de satélite perdida», anunció en su monótono tono robótico. Estaba perdido, verdaderamente perdido, de una manera que nunca antes había experimentado, y un pensamiento aterrador comenzó a arraigarse en su mente. Los dedos de Juan se apretaron alrededor de la perilla de la radio. La giró, desesperado por cualquier sonido que penetrara el silencio opresivo. Estática. Solo un siseo, una pared crepitante de ruido blanco. Apretó los botones, cada estación ofreciendo la misma inquietante ausencia de sonido. Los pelos de la nuca se le erizaron con un repentino escalofrío. No era un hombre supersticioso, pero el silencio se sentía mal. Bajó la ventanilla un poco, dejando entrar una ráfaga de aire fresco y húmedo. El olor a asfalto mojado y algo más, algo ligeramente metálico, lo golpeó. Fue entonces cuando lo vio. La figura era alta y delgada, casi esquelética en su delgadez. Llevaba un abrigo largo y oscuro que ondeaba al viento, ocultando su rostro de la vista. Juan redujo la velocidad del coche, su corazón latiendo contra sus costillas como un tambor de guerra. No podía distinguir ningún rasgo, solo una silueta que parecía ondear y cambiar bajo el aguacero. No estaba seguro de por qué, pero se sintió obligado a detenerse. Tal vez era un sentido equivocado del deber, un destello de compasión humana frente a la tormenta. O tal vez era algo más oscuro, que le susurraba desde las sombras. Se detuvo al lado del camino, a unos metros de la figura. El motor zumbaba suavemente mientras bajaba la ventanilla, vacilante, inseguro. «¿Hola?», gritó, su voz apenas un susurro contra el viento y la lluvia aullantes. La figura no se movió, simplemente se quedó allí, un centinela silencioso en la tormenta. A Juan se le cortó la respiración. No podía apartar la vista, aunque cada instinto le gritaba que corriera. La figura giró la cabeza con una lentitud antinatural, como si fuera una marioneta manipulada por hilos invisibles. El movimiento era espasmódico, desarticulado, incorrecto. Y entonces, finalmente, lo enfrentó. O mejor dicho,
el espacio donde debería haber estado su rostro. No había nada allí. Puso el pie en el acelerador. El coche se lanzó hacia adelante con un rugido. No se atrevió a mirar atrás. Los árboles se cerraron a su alrededor como barrotes de hierro cerrándose de golpe. Las luces delanteras de Juan cortaban la oscuridad opresiva, iluminando un túnel de ramas retorcidas y hojas goteantes. Podía sentir el coche hundiéndose más profundamente en el bosque, el mundo moderno retrocediendo con cada kilómetro que pasaba. Estaba perdido en un laberinto de sombras y susurros, el aire denso con el aroma de la tierra húmeda y algo más, algo antiguo e incognoscible. La señal del GPS, su único salvavidas al mundo exterior, parpadeaba erráticamente. Pensó en regresar, pero el recuerdo de la figura en el camino lo impulsó hacia adelante. Tenía que salir de estos bosques. La cabaña apareció entre los árboles, una pequeña estructura destartalada que parecía materializarse de la oscuridad. Juan frenó de golpe, el coche patinando hasta detenerse en el camino de grava. El alivio, rápido e inesperado, lo invadió. Una luz parpadeaba en una de las ventanas, un faro de esperanza en el paisaje desolado. No estaba solo. Alguien, o algo, estaba ahí fuera. Salió del coche. El aire frío de la noche lo golpeó como una bofetada. Caminó hacia la cabaña, con la mano sobre el cuchillo de caza que siempre llevaba en la bota. La respiración de Juan se atascó en su pecho, formando una pequeña nube en el aire frío de la cabaña. El gruñido volvió a retumbar, esta vez más cerca. Su mano apretó el cuchillo de caza. Retrocedió lentamente, sin apartar la vista de las sombras que bailaban y parpadeaban a la luz del fuego. Tenía que salir, tenía que encontrar un camino de regreso a la carretera, de regreso a la civilización. Tropezó hacia atrás. Su pie se enganchó con algo en el suelo. Cayó con fuerza, el aire escapándose de sus pulmones. El pánico lo invadió, caliente y desesperado. Se arrastró hacia atrás, sus dedos buscando agarre en el áspero suelo de madera. Su espalda golpeó la pared, fría e implacable. Atrapado. A medida que sus ojos se ajustaban a la oscuridad, lo vio. Una forma, grande y vagamente humanoide, emergía de las sombras junto a la chimenea. Se movía con una gracia sinuosa que desmentía su tamaño. Sus bordes se difuminaban y se reformaban a la luz vacilante del fuego. No podía distinguir ningún rasgo, solo la sensación de una vasta y malévola presencia. El gruñido vibró a través de la cabaña, sacudiéndolo hasta la médula. Sabía, con una certeza que iba más allá de la lógica, que estaba mirando algo antiguo, algo hambriento, algo que lo había estado esperando. Estaba superado, desarmado, completa y absolutamente fuera de su alcance. Pensó en Sara, su rostro grabado en su mente, su risa resonando en sus oídos. Debería haberse quedado, debería haberse tragado su orgullo, debería haber luchado por su amor. Ahora era demasiado tarde. Iba a morir aquí, solo en la oscuridad, otra víctima reclamada por el bosque. Entonces, a través de la neblina del miedo, lo vio. Un destello de metal en la repisa de la chimenea. Un destello de esperanza en la sofocante oscuridad. Se abalanzó sobre él, ignorando el dolor en sus costillas. La adrenalina le dio una ráfaga de fuerza que no sabía que poseía. Sus dedos se cerraron alrededor del objeto, frío y liso en su mano. Era una linterna, vieja y deslustrada, pero aún útil. Buscó a tientas el percutor. Sus manos temblaban tanto que apenas podía mantenerlo firme. Finalmente,
Una chispa prendió, y una pequeña llama parpadeó, proyectando una luz cálida y vacilante por la habitación. La criatura, sorprendida por la repentina iluminación, vaciló. Juan aprovechó la oportunidad para ponerse de pie, con la linterna sostenida frente a él como un talismán. La luz reveló a la criatura con más detalle de lo que le hubiera gustado. Era alta, increíblemente alta, sus extremidades alargadas y retorcidas en ángulos antinaturales. No tenía pelo, su piel estirada sobre un marco esquelético, del color del pergamino viejo. Pero era la cara, o la falta de ella, lo que lo helaba hasta los huesos. Donde debería haber una cara, solo había una extensión lisa y sin rasgos de carne. La criatura se movió, dando un paso hacia él, sus largos dedos huesudos flexionándose. La luz de la linterna brilló sobre algo afilado y metálico que sobresalía de su mano. Una garra, afilada como una navaja. Juan retrocedió, su corazón latiendo contra sus costillas. No tenía dónde correr, ninguna forma de luchar. Estaba atrapado, un animal acorralado frente a un depredador. La desesperación le arañó la garganta ahogándolo. «Por favor», susurró, su voz ronca y débil. «No hagas esto». La criatura se detuvo, ladeando la cabeza como si estuviera considerando sus palabras. Juan no estaba seguro de si lo entendía, pero hubo un destello de algo en sus ojos vacíos, algo que envió una nueva ola de terror a través de él. Estaba jugando con él, saboreando su miedo. La criatura se abalanzó. Juan, actuando puramente por instinto, lanzó la linterna. El vidrio se estrelló contra la pared del fondo. La llama chisporroteó y murió, sumiendo la cabaña de nuevo en la oscuridad. Un grito, inhumano y lleno de rabia, resonó por el pequeño espacio. Juan no esperó a ver qué pasaba después. Se escabulló hacia atrás con las manos extendidas, buscando a ciegas una vía de escape. Sus dedos rozaron la madera áspera, una puerta. Se arrojó contra ella con todo su peso, pero no se movió. Estaba atascada, o peor, cerrada. El pánico, frío y agudo, inundó sus venas. Estaba atrapado, solo en la oscuridad con una criatura de pesadilla. Podía oírla moviéndose hacia él, sus pesados pasos sacudiendo el suelo. Giró, con la espalda contra la puerta, su cuchillo de caza extendido en un inútil gesto de defensa. Cerró los ojos, preparándose para el impacto, para el dolor abrasador de sus garras. Pero el golpe nunca llegó. Abrió los ojos un poco. La cabaña todavía estaba oscura, pero ahora podía oír un nuevo sonido. Un golpeteo bajo y rítmico que venía del exterior. Se acercaba, acompañado de un tenue resplandor azulado que pulsaba al ritmo del golpeteo. La criatura, distraída por el ruido, giró la cabeza hacia el sonido. Juan aprovechó su oportunidad. Sección 2. La persecución. No lo dudó. No perdió preciosos segundos tratando de entender lo que estaba sucediendo. Simplemente corrió. Se arrojó contra la puerta de nuevo, esta vez con todo su peso. La madera se astilló, la puerta se abrió de golpe con un gemido. Salió a trompicones a la noche, el aire frío picándole los pulmones. La luz azul estaba más cerca ahora, iluminando los árboles con un brillo misterioso y de otro mundo. Podía ver la silueta de su coche, aparcado donde lo había dejado, los faros proyectando largas y distorsionadas sombras sobre el claro. Corrió hacia él, sus pulmones ardiendo, sus piernas gritando por un respiro. Arriesgó una mirada por encima del hombro. La criatura estaba saliendo de la cabaña, su silueta recortada contra la luz azul, una monstruosa sombra de marionetas que cobraba vida. Dudó por un momento, como si estuviera sopesando sus opciones. Luego dejó escapar otro grito ensordecedor y lo persiguió.
Juan buscó a tientas las llaves del coche, sus dedos entumecidos por el miedo. Logró abrir la puerta y se arrojó al asiento del conductor. Cerró la puerta de golpe justo cuando oía las garras de la criatura raspando contra el metal. Sección 3. Un rayo de esperanza. El motor rugió al encenderse. Juan pisó el acelerador. El coche se lanzó hacia adelante, las llantas escupiendo grava. No se atrevió a mirar atrás, concentrado solo en el camino por delante, en escapar de la pesadilla que lo había atrapado. La luz azul pulsaba detrás de él, haciéndose más débil a medida que se alejaba a toda velocidad. No tenía idea de a dónde iba, ningún destino en mente. Simplemente conducía, impulsado por la adrenalina y el impulso primordial de sobrevivir. El bosque parecía extenderse eternamente, los árboles bordeando el camino como centinelas silenciosos, sus ramas extendiéndose hacia él como garras que lo agarraban. Agarró el volante, los nudillos blancos, el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Sus pensamientos eran un lío. El miedo y la confusión luchaban por el dominio. ¿Qué era esa criatura? ¿Con qué se había topado allá en la cabaña? ¿Y qué era esa luz azul? Miró su teléfono, esperando contra toda esperanza una señal. Para su sorpresa, una sola barra parpadeó en la pantalla. Rápidamente marcó el primer número que le vino a la mente. Sara. El teléfono sonó una vez, 2 veces, luego fue directo al buzón de voz. Maldijo por lo bajo, su corazón hundiéndose. Sección 4. Falso amanecer. Sara, soy yo, dijo, su voz ronca por el cansancio y el miedo. La regué. Lo siento mucho. Necesito hablar contigo. Por favor, llámame. Colgó, sabiendo que era un gesto inútil. Ella no contestaría. Probablemente ya estaba dormida, felizmente inconsciente del terror que había soportado, de la monstruosa criatura de la que había escapado por poco. Tiró el teléfono en el asiento del pasajero y se concentró en conducir. El bosque comenzaba a aclararse, los árboles dando paso a campos abiertos y a la ocasional granja, sus ventanas oscuras y sin vida. Los primeros rayos del amanecer comenzaban a pintar el horizonte en tonos rosa y naranja, proyectando largas y misteriosas sombras sobre el paisaje. Juan sintió un destello de esperanza. Había superado la noche. Había sobrevivido. Solo tenía que encontrar el camino de regreso a la carretera principal, de regreso a la civilización, y podría dejar atrás esta pesadilla. Podría disculparse con Sara, rogarle su perdón e intentar reconstruir su destrozada relación. Redujo la velocidad del coche al acercarse a una intersección, entrecerrando los ojos ante la señal descolorida. Podría haber jurado que reconocía este lugar. Había estado aquí antes, ¿no? Sección 5. El camino no tomado. Entonces lo comprendió. El recuerdo, agudo y no deseado, lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. Esta era la misma intersección donde había visto la figura de pie junto al camino, la misma intersección donde había comenzado su pesadilla. Estaba de vuelta donde empezó. Un escalofrío, más frío que el aire de la noche, se deslizó por su espalda. Giró en su asiento, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. El camino detrás de él se extendía, vacío y silencioso. No había señales de la criatura, ni señales de la luz azul, ni señales de nada fuera de lo común. ¿Lo había imaginado todo? El estrés de la pelea con Sara, combinado con el whisky y el aislamiento, lo habían llevado al límite. Quería creer eso, necesitaba creerlo. Pero en el fondo, sabía la verdad. Miró el asiento del pasajero. Su teléfono había desaparecido. Juan miró el asiento vacío. Un frío terror se asentó en la boca de su estómago. No estaba solo. Todavía estaba atrapado,
atrapado en un bucle, destinado a repetir la misma noche aterradora una y otra vez. Había tomado su decisión, y ahora el camino no tomado se extendía ante él, un bucle aterrador e ineludible hacia la oscuridad.